Hoy estaremos haciendo un viaje al pasado, contándote la historia de la mujer adúltera, redactada en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Jerusalén despertaba, los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las calles de piedra, mientras hombres y mujeres se dirigían hacia sus actividades. Algunos comerciantes preparaban sus mercancías, otros caminaban hacia el templo y poco a poco la ciudad cobraba vida. Pero aquella mañana estaba a punto de ocurrir algo que sería recordado durante generaciones. Jesús había llegado nuevamente al templo. La gente comenzó a acercarse para escucharlo. Habían oído hablar de sus enseñanzas, de sus milagros y de la autoridad con la que hablaba acerca de Dios. Jesús se sentó y comenzó a enseñar. A su alrededor había hombres, mujeres, ancianos y jóvenes atentos a sus palabras. Todo parecía tranquilo, hasta que, repentinamente, aquella tranquilidad fue interrumpida. Un grupo de escribas y fariseos avanzó entre la multitud, pero no venían solos. Traían con ellos a una mujer. La colocaron en medio de todos. Imagina por un momento aquella escena. Muchas miradas se dirigieron hacia ella. Probablemente había temor, vergüenza e incertidumbre en aquel momento. No sabemos su nombre. La Biblia tampoco nos cuenta cómo había sido su vida hasta entonces. Solamente nos dice que había sido sorprendida en adulterio. Y ahora estaba allí, frente a una multitud, frente a sus acusadores y frente a Jesús. Los escribas y fariseos dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Después recordaron que la ley de Moisés establecía un castigo para aquella falta. Entonces, hicieron la pregunta que realmente los había llevado hasta allí. ¿Tú pues qué dices? Pero había algo detrás de aquella pregunta. El Evangelio explica que estaban intentando poner a Jesús a prueba para encontrar alguna razón para acusarlo. La mujer se había convertido en parte de una trampa. Sus acusadores esperaban una respuesta. La multitud también. Pero Jesús hizo algo inesperado. Se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir con el dedo en tierra. La Biblia no revela qué escribió. Durante siglos, muchas personas han intentado imaginarlo, pero el texto guarda silencio. Y quizá precisamente por eso la escena resulta tan poderosa. Mientras los hombres acusaban, Jesús guardaba silencio. Ellos continuaron preguntándole. Querían una respuesta. Querían obligarlo a tomar una posición. Finalmente, Jesús se levantó. Miró a quienes estaban acusando a aquella mujer y pronunció unas palabras que atravesaron el corazón de todos los presentes. «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Después volvió a inclinarse y continuó escribiendo en tierra. Esta vez ocurrió algo diferente. Las acusaciones comenzaron a desaparecer. Uno por uno, aquellos hombres comenzaron a marcharse. El Evangelio cuenta que salieron comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Nadie lanzó la primera piedra. Nadie pudo presentarse delante de Jesús diciendo: «Yo nunca he pecado». Poco a poco, el lugar quedó en silencio. Los acusadores habían desaparecido. Y entonces quedaron Jesús y aquella mujer. La persona que tenía delante de ella conocía perfectamente la gravedad del pecado. Jesús no necesitaba que nadie le explicara lo que había ocurrido, pero tampoco había venido para convertirse en otro rostro dentro de aquella multitud que la señalaba. Entonces Jesús se levantó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella respondió: «Ninguno, Señor». Y entonces llegaron las palabras que cambiarían aquella escena para siempre. «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». ¡Qué extraordinario momento! Jesús no llamó bueno a lo que estaba mal, no justificó el pecado, pero tampoco destruyó a la persona que estaba delante de él. Le ofreció misericordia. Y junto con la misericordia, una nueva dirección. «Vete y no peques más». Era como decirle: «Tu historia no tiene que terminar aquí. Tu peor momento no tiene que convertirse en tu identidad. Puedes levantarte. Puedes caminar en una dirección diferente». Aquella mujer había llegado rodeada de acusadores, pero salió después de encontrarse con la misericordia. Había llegado esperando una sentencia y recibió una oportunidad para cambiar. ¿Y qué podemos aprender nosotros? Quizá nunca hemos estado físicamente en medio de una multitud que nos acusa, pero muchos conocemos el peso de haber cometido errores. Hay decisiones del pasado que pueden perseguirnos durante años, palabras que desearíamos nunca haber pronunciado, decisiones que quisiéramos borrar, momentos que preferiríamos que nadie conociera.
Y algunas personas viven pensando, después de lo que hice, Dios ya no puede quererme. Pero esta historia nos muestra algo diferente. Cuando todos veían a una mujer marcada por su pecado, Jesús veía a una persona que todavía podía levantarse. Esto no significa que nuestras decisiones no tengan consecuencias. Tampoco significa que el pecado carezca de importancia. Las últimas palabras de Jesús fueron claras. No peques más. La gracia no es una invitación para continuar viviendo de la misma manera. La gracia es una oportunidad para comenzar de nuevo. También hay una lección para quienes señalan, es fácil observar los errores de otra persona, es fácil hablar, es fácil juzgar desde lejos. Pero las palabras de Jesús obligaron a cada acusador a mirar primero su propio corazón, el que esté sin pecado. Antes de levantar una piedra contra alguien más, debemos recordar que nosotros también necesitamos misericordia. Quizá nuestras faltas sean diferentes. Quizá nuestros errores nunca hayan sido conocidos públicamente, pero todos necesitamos la gracia de Dios. Por eso esta historia no solamente habla de aquella mujer, también habla de los acusadores. Y, de alguna manera, habla de nosotros, porque algunas veces podemos sentirnos como la persona que necesita perdón, y otras veces podemos comportarnos como quienes están preparados para señalar. Jesús nos enseña algo diferente: verdad acompañada de misericordia, corrección acompañada de una oportunidad. Imagina a aquella mujer alejándose. La Biblia no nos cuenta qué ocurrió con ella después. No sabemos dónde vivió. No sabemos si volvió a encontrarse con Jesús. No sabemos cómo transcurrió el resto de su vida. Y sería incorrecto inventarlo como si la Biblia lo dijera. Pero sí sabemos algo. Aquella mañana escuchó unas palabras que jamás habría esperado escuchar. Ni yo te condeno. Y después recibió una responsabilidad. Vete y no peques más. Perdón y transformación. Misericordia y cambio. Gracia y una nueva dirección. Quizá por eso esta historia continúa tocando corazones tantos siglos después. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos saber que nuestros errores no tienen que escribir el último capítulo. Una reflexión para ti. Tal vez llevas mucho tiempo recordando algo que hiciste. Tal vez otras personas todavía te recuerdan quién fuiste. Tal vez alguien continúa señalando una etapa de tu vida que tú quisieras dejar atrás. O quizá eres tú quien todavía no logra perdonarse. Recuerda esta escena. Una mujer estaba delante de Jesús mientras todos esperaban su condena. Pero Jesús le abrió el camino hacia una vida diferente. Si te has arrepentido sinceramente, no conviertas tu pasado en una prisión permanente. Aprende, corrige, repara aquello que puedas reparar. Busca a Dios y sigue caminando. Porque el verdadero arrepentimiento no consiste solamente en llorar por lo que hicimos. También consiste en levantarnos y tomar una dirección diferente. Y si alguna vez tienes delante de ti a alguien que ha fallado, recuerda también esta historia. No conviertas la debilidad de otra persona en entretenimiento. No disfrutes señalando sus errores. No levantes piedras con tus palabras. Porque quizá esa persona no necesita otra voz recordándole cuánto cayó. Quizá necesita encontrar el camino para levantarse. Jesús pudo hablar con verdad sin dejar de mostrar misericordia. Y nosotros también debemos aprender a hacerlo. El perdón que lo cambió todo. Aquella mañana comenzó con acusaciones, pero terminó con misericordia. Comenzó con una mujer en el centro de una multitud, y terminó con una mujer frente a Jesús. Comenzó con personas preparadas para condenarla, y terminó con una oportunidad para cambiar. Ese es el poder del perdón. No cambia lo que ocurrió ayer, pero puede cambiar la dirección de nuestro mañana. Por eso, cuando sientas que tu pasado vuelve a señalarte, recuerda, Dios todavía puede trabajar con una vida arrepentida. Todavía puedes aprender. Todavía puedes levantarte. Todavía puedes caminar hacia adelante. Porque algunas veces, un encuentro con la misericordia de Dios puede convertirse en el perdón que lo cambió todo. Si esta historia habló a tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que todavía existe esperanza, misericordia y una oportunidad para comenzar de nuevo. Suscríbete para continuar descubriendo las historias y enseñanzas de la Biblia que siguen transformando vidas hasta nuestros días.